Shalom a todos los que se van conectando. Vamos a hacer lectura de la Torá como lo hacemos cada noche, acompañándolos con la lectura. Así que recordemos, estamos en la porción 47. Observa la lectura de la Torá. Hoy vamos a hacer la aliyá número 4 y número 5, que la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 14 completo. Este es el capítulo 14 y va desde... Lo que pasa es que la aliyá 4, la porción para el día cuarto, va desde el 1 hasta el 21, el versículo 21, y después la porción para el día 5, la lectura para el día 5, es desde el 22 hasta el 29, abarcando todo el capítulo 14. Amén. Agradecemos a todos los hermanitos que van ingresando. En este live hacemos acompañamiento, leemos la Torá, analizamos un poquito los escritos para ir preparándonos para el día de reposo, para el Shabbat, tener leída la porción completa, la venimos estudiando durante la semana, y escuchar a aquellos maestros, a aquellos que la enseñan de forma completa en el día de Shabbat, en el día de reposo. Hay muchas congregaciones que el día de reposo se dedican a transmitir la porción completa. Amén. Entonces nosotros lo único que hacemos es un acompañamiento, lectura, leemos la Torá y analizamos un poquito. Así que por eso siempre estamos mi esposa y yo solamente en este live, y hacemos lectura. No subimos a nadie. Después ya en día de reposo, en día Shabbat o al final de Shabbat hacemos algún en vivo, o el día domingo al anochecer hacemos algún en vivo donde podemos hablar, charlar, conversar, traer un tema en especial. Amén. Amén, amén. Vamos a dar comienzo entonces con la lectura. Vamos a hacer primero la bendición porque tenemos a nuestro alcance la palabra del Eterno, que es la Biblia, que es la Torá, y los profetas y el Brit Hadashah. Bien, entonces siempre tenemos que hacer una bendición sobre esta posibilidad que el Eterno nos ha dado, de tener sus escrituras en nuestras manos para estudiarla, para escudriñarla, para leerla. Siempre hacemos la bendición, la hacemos en fonética hebrea y después la hago en español para saber a aquellos que se van conectando y que por ahí muchas veces no saben los términos en hebreo, hacemos la traducción al español. Amén. Vamos a dar comienzo entonces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten hatorah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torah. Bejen Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bienvenidos a todos los que se van conectando. Shalom, shalom. Y bueno, vamos a dar comienzo a la lectura de las escrituras. Amén. Así es, como lo decía Marcelo, vamos a comenzar con el día 4 que está en Deuteronomio. Lo repito para aquellos que van entrando. Hacemos lectura de las aliyá 4 y 5 hoy, correspondiente al día cuarto y al día quinto. Y vamos a leer Deuteronomio 14. Yo voy a leer la aliyá número 4, que va desde que es el 14 hasta el versículo 21. Nos dice así: palabra del Eterno. Hijos sois de Yud-He Bat-Hei, vuestro Elohim. No os ajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto,
porque eres un pueblo santo para Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim. Y Yud-Heh-Vav-Hei te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que podréis comer: el buey, el cordero y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y la gamuza. Y de los animales rumiantes podéis comer todo animal de pezuña hendida, cuya hendidura divida el casco en 2 pezuñas. De los rumiantes o de los que tienen pezuña hendida no comeréis: el camello, ni la liebre, ni el conejo, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida, o serán inmundos. Tampoco el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, o será inmundo. De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que hay en el agua comeréis esto. Todo lo que tiene aleta y escama lo comeréis, pero todo lo que no tenga aleta y escama no lo comeréis, o será inmundo. Comeréis todo alado limpio, y esto no lo comeréis: el águila, el quebrantahueso y el azor, el buitre, el halcón y el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el mochuelo y el cisne, el pelícano, el somormujo y el coberjón, la cigüeña y la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. También todo insecto alado os será inmundo, no se comerá. Comeréis toda ave limpia. No comeréis ninguna bestia muerta. Será dada al forastero en tu ciudad, y él podrá comerla, o podrás venderla a otro forastero, porque tú eres un pueblo santo para Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Bueno, ahora la porción, la parte que va correspondiente al día 5 de Deuteronomio 14, 22 al 29. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim en el lugar que él escogiera para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti en el lugar que Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habite en tu población, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás
en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yudhet Badjet tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Amén. 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 Bien, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, a hacer un pequeño análisis. Vemos que al comienzo del día cuarto nos está señalando contra las costumbres paganas, ¿no es cierto?, que tenían los otros pueblos, y que el Eterno nos señala muy bien qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que a Él no le agrada, lo que a él le parece detestable, ¿no es cierto? Lo que no recibe de nosotros, ¿no es cierto? También nos habla de los alimentos limpios e inmundos, lo que leía Marcelo también con respecto a los diezmos anuales. Entonces nos habla del diezmo. Pero vamos a ir con lo primero, ¿no es cierto? Con estas costumbres paganas, ¿no es cierto?, que tenían otros pueblos. Muchas veces he escuchado a muchos predicadores, y también lo he visto muy común en la sociedad, de hacerse cosas por alguien que murió. Eh, Seguimos en aquella época, no ha cambiado nada, de hecho lo dice la escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué es lo que nos señala el Eterno? Que no nos hagamos ninguna sajadura, que no nos hagamos ninguna marca en nuestro cuerpo por alguien que ha muerto. Nos dice, nos resalta, ¿no es cierto? No os rasuraréis entre los ojos, ¿no es cierto? Es decir, entre las cejas, porque los pueblos paganos, las naciones que no pertenecían al Eterno, tenían esta costumbre de hacer eso por alguna persona que se había muerto. ¿Cuántos hoy en día vemos que para mostrar el luto hacen distintas cosas, y no solamente para mostrar luto, es decir, cuando tienen algún problema, ¿no es cierto?, de pareja, vamos a ponerlo así, eh, y qué es lo primero que hace, qué es lo primero que hacen, lo que tienden a hacer las chicas, las mujeres hoy en día, a cortarse el pelo para demostrar o dolor, o demostrar que van a hacer un cambio de vida, y lo están haciendo en realidad como lo hacen los otros pueblos, es decir, lo están haciendo por algo que murió en ellos, ¿no es cierto?, por esa relación que murió en ellos. No nos damos cuenta, pero estamos haciendo lo mismo que se hacía en esta época que vemos acá en la escritura, es decir, rasurarse, cortarse algo, marcarse el cuerpo. ¿Cuántas personas vemos hoy en día, cuántos adolescentes que se marcan el cuerpo en señal de luto? ¿Cuántas personas vemos que se tatúan a un ser querido? Y ya de por sí en la escritura el Eterno prohíbe los tatuajes, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos aprendido. Pero aún así, cuanto más peor, ¿no es cierto? Está mal la frase que estoy diciendo, pero cuánto peor, ¿no es cierto?, es que se haga por un muerto. Entonces, vemos que todas estas cosas se están repitiendo del mismo modo que se repetía, que se hacía, perdón, en aquella época. Vemos que, como nos señala, ¿no es cierto?, no hay nada nuevo. Hoy en día no hay nada nuevo. Y no solamente eso, podría seguir dando ejemplos. Pero ¿qué es lo que el Eterno le señala? Que no quiere que hagamos como los otros pueblos, que no quiere que nos comportemos como los otros pueblos. De hecho, por eso también luego empieza a señalar con respecto a las comidas, con respecto a lo que se puede comer y a lo que no se puede comer.
con respecto a los animales limpios y a los animales inmundos o impuros, ¿no es cierto? Que acá señala algo muy importante, dice que el cuerpo de los animalitos impuros no las deben tocar, ¿no es cierto? Ni comer ni tocar, no se deben tocar. Eh, no quiere decir que no se pueda tocar un conejito, un cerdito, si están vivos, no quiere decir que el animal es inmundo y que ni siquiera lo podemos tocar, es inmundo para alimento porque no es alimento. Está siendo muy clara acá la escritura, ¿no es cierto? El Eterno, la palabra del Eterno cuando nos señala qué es lo limpio y qué es lo impuro, lo que no es alimento, lo que no es alimento para su pueblo, porque vemos que señala algo muy importante, no comeréis ninguna bestia muerta, bueno, nos señala tanto detalle tenemos acá en esta parte, que bueno, ya lo habíamos aprendido en los anteriores libros, perdón, eh, y que nos va señalando con respecto a los animales que caminan, que se arrastran, los animales que están en el agua, los animales que vuelan, todo está siendo muy claro acá la escritura por un hecho muy importante, porque somos su pueblo santo, dice acá la escritura. Para la traducción de santo es su pueblo apartado, es decir, por eso nos está señalando que no nos comportemos como esas naciones porque somos un pueblo apartado. De hecho, menciona que los animales esos que si había un animal muerto, ¿no es cierto? Una bestia muerta que no se puede comer, se lo puede entregar al forastero. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciona forastero? ¿Por qué lo menciona como forastero? Porque no es una persona que pertenece al pueblo del Eterno. Entonces hace una gran diferencia el Eterno con su pueblo, lo llama un pueblo apartado. Muchos pensarán, no, pero la ley está abolida, esto yo ya no lo tengo que guardar. Si fuese así, entonces tendríamos que desechar muchas partes de la escritura. Recordemos que lo que cambió no fue la ley, sino el sacerdocio. Tenemos un sumo sacerdote que es Yeshua. Entonces, lo que cambió fue eso, fue el sacerdocio. Si nosotros creemos en Yeshua, somos parte del pueblo, ya no podemos llamarnos más gentil, ya no somos más forasteros. Y si no somos más forasteros, es decir, no debemos comportarnos como forasteros, no debemos comportarnos como el mundo. Ahora somos un pueblo apartado y debemos seguir cumpliendo con las instrucciones y justamente las instrucciones alimenticias, que de hecho es algo bueno para nuestra vida, porque recordemos que no solamente el Eterno lo señala porque es inmundo y ya porque no lo puedes comer, sino porque analicemos cada uno de estos animales. Hay algo que tienen en común y no lo hemos notado, tanto el cerdo, el conejo, en las aves, por ejemplo, que son que menciona, a ver, me voy a ir otra vez acá a la lectura para no decir algo errado, por ejemplo, el buitre, el halcón, tienen algo en común, por ejemplo, de los peces, los que no tienen ni aleta ni escamas, ¿no es cierto? Si analizamos todo este tipo de animales, al igual que también los insectos, ¿qué es lo que tienen en común? Es decir, que estos animales están hechos y el Eterno los creó para que limpien la tierra. Es decir, estos animales comen a otros animales y se alimentan de, digamos, así por así decirlo, digamos, de basura. Entonces se alimentan de lo que es basura. Si nosotros nos comemos estos animales, estaríamos comiendo eso, basura. Entonces, tenemos que razonar y comprender bien el plan que tiene el Eterno para nosotros, que estas leyes, estas instrucciones son
instrucciones de vida para que llevemos una vida sana y agradable delante de Él, porque de hecho, si analicemos nomás el cerdito, el cerdo que vive en lodo, ¿no es cierto? Y se alimenta de inmundicia. Entonces, ¿qué vamos a comer nosotros cuando estamos comiendo un cerdo? Estamos comiendo eso, inmundicia. ¿Cómo el Eterno nos va a ver? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Eterno habiendo comido o estando comiendo inmundicia? O sea, es algo que no es agradable delante de los ojos del Eterno. Y también lo hace el Eterno por preservar nuestra salud, nuestro cuerpo. Amén. Amén, amén, amén. Sí, igual, ahí ya hiciste un resumen de todo. Amén. Sí, la verdad que bueno, es muy interesante lo que nos dice. Recordemos, vuelvo a decirlo, ¿no es cierto? Este libro es un resumen que Moshe hace a todo el pueblo de Israel, a la nueva generación que venía para pasar el Jordán. Esto, estos mandamientos, estas cosas, estas instrucciones ya la habían dado, ya la teníamos de antes, ya el pueblo de Israel la tenía, pero esa generación que la había escuchado en el monte Sinaí ya no estaba, ya había perecido en el desierto. Esta era una nueva generación y se los vuelve a recordar. Eran muy pocos, recordemos que solamente era Moshe y Caleb y Josué, los únicos tres que todavía persistían de la generación que había salido de Egipto. Aarón ya había muerto, toda la generación que había salido de Egipto había muerto. Estos son los nuevos, la nueva generación, y por eso lo vuelve a remarcar y vuelve a pronunciar todas estas cosas. Por ejemplo, el tema de las leyes dietéticas, eso lo encontramos en Levítico 11. Entonces, ahí muestra los animales, cuáles son puros y cuáles impuros, que el Eterno ha elegido y nos ha dado instrucción porque es necesario para nuestra vida. Recién lo decía Ivana, todos aquellos que Él nos prohibió justamente terminan siendo tóxicos para nuestro cuerpo, para nosotros, para nuestra salud, termina intoxicándonos. No es casualidad que el Eterno lo ha instruido de esta manera. Inclusive es más, recordemos que Él es nuestro creador. Él sabe cada cosa que hay en nuestro cuerpo, cada fibra, cada célula, cada cosa que hay en nosotros, Él las creó. Y si Él nos está dando la instrucción, ¿quiénes somos nosotros para desobedecerlo? Si bien Él nos ha dado el libre albedrío, está en nosotros darle la espalda o aceptar las instrucciones, que no cuestan, no son gravosas, nada más que nos parecen gravosas, porque el mundo se ha perdido de tal manera que hoy en día parece imposible, parece, pero si nos ponemos a probar y a buscar y a intentar, se logra, se puede. Podemos dejar de comer cerdo, podemos dejar de alimentarnos de cosas inmundas. Sabemos que a nivel científico, sabemos que la carne de cerdo, más allá de que muchos médicos pueden decir lo contrario, tiene un alto índice cancerígeno. Sabemos que produce eso, que nos hace mal. Entonces, eh, ¿por qué nosotros tenemos que hacer lo contrario? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ser obedientes? El ser humano por naturaleza le cuesta la obediencia. Y para ser obedientes nos acompaña el Ruach HaKodesh, nos acompaña el Consolador, nos acompaña el Espíritu del Eterno. Y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a superar todas estas cosas. Él nos da entendimiento, nos da sabiduría. Pero tenemos que ser obedientes. Si no, eso se enfría. Recordemos que nosotros tenemos que alimentar ese ruach, tenemos que alimentarlo. ¿Cómo lo alimentamos? Orando,
instruyéndonos, aprendiendo, acercándonos al Eterno. ¿Cómo nos acercamos al Eterno? Escudriñando sus escrituras y qué es lo que Él quiere para nosotros. No hay mucha ciencia, es muy sencillo. Muy interesante eso, cómo arranca. Diríamos que justamente quería leerle, por ejemplo, vemos en las escrituras que hay evidencia de los pueblos paganos de lo que hacían justamente en Primera de Reyes cuando Elías fue contra los profetas de Baal Peor. Entonces vemos que ellos en un momento, en el versículo, en el capítulo 18, en el versículo 28 nos dice, y comenzaron a gritar fuerte y cortándose con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacar sangre, como era su costumbre. Eso nos dice la palabra del Eterno. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. Recordemos que nuestro cuerpo ahora es el tabernáculo donde mora el Ruach, donde mora el Espíritu. Entonces tenemos que cuidarlo. Como lo decía Ivana, ¿cuántos hoy en día tienen como algo normal tatuarse el cuerpo en señal de dolor, en señal o se tatúan un ídolo, se tatúan un ser querido que haya fallecido? El Eterno no quiere eso para nosotros. Porque si nosotros lo hacemos, no marcamos la diferencia, no somos distintos al mundo. El mundo lo hace. Allá el mundo. Está perfecto. Ahora nosotros no lo hagamos. Entendamos eso y no seamos testarudos, no seamos tercos. El Eterno por algo lo instruye para que no nos comparemos con los demás. Él quiere que su pueblo sea santo como Él es santo, así lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué vamos a ir en contra de lo que Él nos está pidiendo? No nos contaminemos, sigamos caminando, seamos apartados, seamos kadosh, si guardamos el Shabbat, no nos cuesta nada guardar la dieta alimenticia que Él nos instruyó, no nos cuesta nada guardar nuestro cuerpo, resguardarlo, ser diferente al mundo. ¿Por qué vamos a seguir siendo como ellos? ¿Por una crítica? ¿Por una opinión de la gente? Aparte, ¿para qué lo hago? Como decía el rey Salomón, todo es vanidad. Hacerse una marca por tu dolor es para evidenciar, mostrarle al resto, para que opine, para que emita una opinión. Ah, mirá, fulanito de tal se hizo tal cosa. Esperando que los demás hablen de lo que vos hiciste. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Después, obviamente, vuelve a marcar los animales limpios y los animales impuros, los animales puros e impuros que tenemos que alimentarnos. Eso está en Levítico 11, ya lo nombré, lo vuelve a remarcar aquí. Vuelve a dar todas las instrucciones detalladamente con los animales que no debemos. No nos cuesta nada, está ahí, está la instrucción. No seamos tercos, no seamos, no seamos ciegos, si los estamos viendo en la escritura. Y después la ley del diezmo, que muchos se levantan a decir que ya no está vigente porque no hay templo, porque no tenemos dónde llevar los templos. Los diezmos. Los diezmos, perdón. Pero, Shalom. pero igual, el Eterno nos dejó la instrucción. Quizás no sea para llevarlo al templo, pero sea para ayudar al prójimo, para ayudar a nuestro vecino, a aquel que está en una situación complicada. De hecho, hay algo muy importante que lo mencionaba al principio y que tenemos que entender y comprender. El sacerdocio cambió.
era el levítico y cambió del orden levita al orden de Melquisedec. Entonces, si cambió al orden de Melquisedec, ¿no es cierto? Y nuestro sumo sacerdote es Yeshua, y gracias a Yeshua, por creer en él, él nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes. Él nos hace sacerdotes de nuestros hogares. Entonces, ¿el diezmo a quién va? El diezmo es para cada sacerdote de cada hogar. El diezmo es para cada sacerdote que enseña Torá. Entonces, el diezmo debe ser dado a ellos. También puedo dar el diezmo, como lo decía Marcelo, hacer un acto de sedacá. Puedo hacerlo en la congregación donde estoy aprendiendo. También lo puedo hacer al necesitado. De hecho, eso lo vemos en las escrituras. Además, es una ordenanza que tenemos que ayudar al necesitado. Entonces, ¿sigue vigente el diezmo? Claro que sí, que sigue vigente, solo que no habíamos comprendido y pensábamos, como pensaba el mundo, bueno, ya no hay templo, pero no somos nosotros el templo. ¿Acaso no somos el templo, como lo dijo Marcelo? Exactamente, y aparte, en la escritura nos enseña que el diezmo no solamente va para el sacerdocio levita. Recordemos que el sacerdocio levita, acá lo deja bien claro y muchas veces lo repite, no tiene heredad, no tiene cosas materiales. No tiene tierra, no tenía nada material. Ellos no tenían, recibían lo que el pueblo les daba, pero ellos no trabajaban para su propio beneficio. Ellos trabajaban para mantener el templo. Ellos no, todo el trabajo que hacían dentro del templo y dentro de todas las cosas, nadie les pagaba de eso. Solamente recibían lo que el pueblo les daba. Ellos no cosían las telas, no hacían los panes, no trabajaban, no encendían por encender los holocaustos y las cosas, o matar los corderos. Ellos no tenían un pago extra, porque ellos habían sido escogidos para esa labor. Bueno, hoy nosotros también tenemos que pensar de esa misma manera, y acá lo explica que el diezmo no era solamente para el sacerdote, sino que también era para las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Inclusive los nombra a los extranjeros que anden por tu ciudad. Eso se debía apartar cada 3 años. Hay todo un sistema que el Eterno dejó en las Escrituras. Uno lo puede cumplir o no, pero no puede decir que no está vigente hoy en día, que hoy no tenemos que hacerlo. Sí, tenemos que hacerlo, es necesario, tenemos que tener misericordia por aquellos que están pasando aflicciones. Nadie prohíbe los diezmos, ni siquiera Pablo se animó, porque él mismo dice, cuando me dan a mí, yo lo recibo, pero si no me dan, yo trabajo. Eso no hay problema, no es impedimento. Ahora, si yo en mi vida estoy siendo bendecido grandemente y tengo sustento, tengo que ayudar. El Eterno me está dando salud, me está dando trabajo, me está dando todo. Nosotros no somos dueños de nada. Él nos da todo. Él nos provee. ¿Acaso para ir a trabajar no necesitamos la salud? Sí. ¿Yo me cuido de mi salud? Sí. ¿Pero estoy expuesto a enfermarme? También. Es el Eterno el que me brinda esa fuerza, esa salud para ir a mi trabajo. Que te brinda la vida. Todo, inclusive al despertarme, Él me despierta, Él me da esa fuerza para levantarme. No proviene de mí. Ahora, yo tengo que cuidarla, yo tengo que cultivarla, yo tengo que crecer, así como la parábola de los talentos. Aquel que tenga esa salud, esa vitalidad, esa fuerza, tenemos que agradecerla, cultivarla y seguir creciendo. No podemos estancarnos. Y bueno, vuelve a repetir, ¿no es cierto? Al final.
Buenas noches, le dijo nuevamente. Ah, buenas noches. Entonces también, y al final de todo esto, hace también el mismo un análisis en el 29 dice, ven y vendrá el levita, que no tiene parte en edad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán, y serán saciados. ¿Para qué? Para que Yud-Heh y tu Elohim te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Así que ser desprendido, ser atento, el Eterno eso lo ve con buenos ojos, como una buena obra. Sé que estamos en un mundo materialista, capitalista, que no importa nada más, pero hay que cambiar el chip, cambiar esa mentalidad. Inclusive voy a traer un ejemplo de la amada casa de Judá. Entre los judíos se ayudan. Y una vez que aquel que está pasando problemas eh, empieza a ser bendecido, empieza a crecer, empieza a tener su rédito, sus beneficios, después devuelve. Pero aquel que le prestó no está todo el día diciéndole, che, tráeme, che, acordate que yo te presté. Porque tienen otra mentalidad en la cabeza, no como la nuestra. Nosotros tenemos que ser pacientes y tenemos que ser misericordiosos con aquel que viene y nos pide ayuda. Nosotros tenemos que imitarlo en ese accionar. Amén. Y hay algo que tenemos que tener también cuidado, porque ¿qué es lo que ha sucedido con respecto a esto, al tema del diezmo? Eh, Muchas personas han sido muy lastimadas con este tema en las distintas iglesias, en las distintas doctrinas, porque hay quienes se han abusado del diezmo en las iglesias y no solamente se han abusado, se les ha exigido eh, el diezmo, el diezmar a los hermanos, a los que se congregaban y también que lo han utilizado mal al diezmo. Entonces, todas estas cosas ha ido aumentando con el paso del tiempo y la gente se ha ido lastimando. Y al irse lastimando con esto, se han ido apartando, no solo de la iglesia, sino de la palabra, se han ido apartando del eterno. Entonces han dejado de creer por causa de estas cosas. Y no solamente eso, que al apartarse de todo esto, se han apartado de la verdad y han comenzado a decir que el diezmo ya no estaba vigente. ¿Cuántas cosas se han comenzado a decir como si la Torah hubiese sido abolida y eso no ha sucedido? Que otras personas hayan hecho esto no quiere decir que la escritura tenga la culpa, que el Eterno tenga la culpa y que estaba mal escrito o que estaba mal la escritura o que es malo de diezmar, pero por culpa de estas personas, por culpa de cómo se trabajó con el diezmo, por culpa de lo que se hizo con el diezmo, es que todo esto sucedió, ¿no es cierto? Y tenemos que tener también cuidado porque también hemos escuchado a pastores, sí, pastores predicando, diciendo que si no diezmaban, no iban a ir al reino de los cielos, que si no diezmaban en la iglesia, no le daban el 10% al pastor, no iban a ir. Esto no es así. El diezmo, aquí como lo está explicando, no solamente puede ser para la iglesia, puede ser para la cabeza el jefe de hogar de tu casa, puede ser también para la viuda, el huérfano, como lo explica acá. Eh, el Eh, diezmo es así, o sea, no es para solamente para la iglesia y para el pastor y para que el pastor se compre
un auto 0 kilómetros, para que el pastor se compre las mejores casas para los viajes del pastor. El diezmo no es para eso, pero eso es lo que ha ido sucediendo en las distintas iglesias, en las distintas doctrinas, y bueno, por culpa de todo esto es que se ha perdido la credibilidad hasta de la escritura, hasta de la palabra, pero el diezmo sigue vigente. El tema es que tenemos que tener cuidado de aquellos que empiezan a obligar a los hermanos y a decir de que no, si ustedes ahora no me dan el diezmo, los saco de mi ley o los saco de la iglesia, o con eso deben tener cuidado. ¿Por qué? Porque el diezmo era en aquel momento, era como lo decía Marcelo, era para el templo, ¿no es cierto? Y hoy en día, si vos lo das para tu congregación, es para aportar con la congregación. Si lo das en tu casa, es para aportar con tu casa. Si lo das para que te enseñó, es para ayudar a esa persona que te enseñó a que tenga más recursos para seguir enseñando y seguir predicando. De hecho, para eso lo ayudaban a Pablo. Lo ayudaban para eso, porque él no solamente él trabajaba también, sino que también le daban el diezmo para que él fuera a predicar. Amén. Amén. Y entonces es importante tener bien eso en cuenta. Y otra cosa, digamos, hoy en día se levanta justamente toda esa doctrina de la prosperidad, ¿no es cierto? Y esa es engañosa, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Por diezmar, por la buena obra de diezmar o de darse de acá, no tenemos la salvación ganada. Perdón, le voy a contestar a la persona que el diezmo no solamente se le pide al rico para el pobre. De hecho, Jesús, Yeshua, él citó a una viuda que estaba dando lo último que tenía, que era muy pobre esta mujer, y estaba dando lo último que tenía, lo último que le quedaba para, quién sabe, quizás era lo último que tenía para comer, pero lo dio al templo. Lo dio al templo. Y dando así, esta mujer había dado más que todos que el resto, que hasta los más ricos. Entonces el diezmo no es solamente que lo tenga que dar el rico al pobre. Al pobre. Entonces hay que tener cuidado con todo ese tema, porque, digamos, como yo les dije, no podés caer en el engaño de que vas a ganar algo por diezmar dentro de lo que te diga el pastor, las promesas de los pastores. Eso es mentira. Ahora, lo que sí la Escritura dice, que si uno lo hace de corazón y lo hace con buena voluntad y se alegra en hacerlo, Él te bendecirá. Ahora, no te dice que la bendición será prosperidad. La bendición puede ser salud, la bendición puede ser confianza, amistad, bendición puede ser una vida más plena en las Escrituras. No quiere decir que porque yo diezmo voy a tener más, el Eterno me va a dar más en ganancia. Eso es justamente la doctrina de la prosperidad, más en lo material. El Eterno no quiere que juntemos cosas materiales. Bien lo dijo Yeshua, no atesoren las cosas materiales, atesoren más las cosas espirituales. Es muy importante eso. El diezmo no es una bendición para prosperidad. Uno lo tiene que dar. Otra de las cosas también que Yeshua mismo nos enseñó. ¿Acaso Yeshua no le dijo al joven cuando le preguntó qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, para entrar en el pacto? Y él le dijo, listo, cumple los mandamientos. Eso hago, le dijo el joven, pero después le dijo, bueno, listo, está muy bien lo que haces, pero ahora ve y vende todas tus propiedades y dásela a los pobres. Ahí descubrió
lo que en el corazón sentía este joven. Perdón, ¿Sí? le voy a leer algo porque me dice que diezmo no es lo mismo que hacer sedacá, que hacer, que ofrendar, perdón. Creo que había leído algo así que estaba escribiendo esta persona. Eh, Voy a leer nuevamente el final de esta liyá, de la liyá número 5. Y nos dice Deuteronomio 14, 28, dice, al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades y vendrás al levita que no tiene porción ni herencia contigo y el prosélito, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades y comerán y serán saciados a fin de que Yud-Heh tu Elohim bendiga en toda tu obra que hagas, te bendiga en toda tu obra que hagas. Entonces, el diezmo, acá lo que está mencionando, que el diezmo también es un acto de ofrendar al necesitado, a la viuda, al huérfano. Está mencionando, no me lo estoy inventando, está escrito acá en la palabra. Está escrito en Deuteronomio 14, del 28 al 29. Los invito a que lo lean. Y el diezmo no es solo dinero. El diezmo no es dinero, estamos equivocados. El diezmo es lo que hayamos obtenido. Puede ser que nos hayan pagado con comida. Con eso también estoy dando el diezmo. De hecho, si analizamos bien y si estudiamos un poquito más a profundidad, no es solamente dinero, y eso también es algo que hemos aprendido mal de las doctrinas del mundo. Entonces, el diezmo no es solamente que lo daba el rico solamente para el pobre, como lo está mencionando acá esta persona, que no sé bien el nombre porque no se entiende. Si vemos en la escritura, hasta el Eterno menciona al pobre cómo debía diezmar. Si nos retrocedemos en las distintas porciones que hemos estudiado anteriormente, mencionaba cómo debía diezmar el pobre, cómo debía ofrendar, cómo debía traer su ofrenda al altar. Es decir, no solamente el Eterno le pedía aparte al rico, al que había obtenido riqueza, sino también al pobre. Sí, porque Y justamente, eso que usted está haciendo es porque desconoce esta parte de la escritura. porque por ejemplo había ofrendas justamente para holocausto que el Eterno exige, pide, ¿no es cierto?, para expiación de pecado, para distintas cosas, en las ofrendas que pide para el templo, y en esas ofrendas inclusive él hace la diferencia. Aquel que no pueda tener tal cosa para ofrendar, ofrende con tal otra. Si no puede tener dos machos cabrío, ofrende con uno. Si no puede tener un macho cabrío, ofrende con tórtola. Si no puede tener tórtolas, ofrende con flor de harina. Entonces Él nos muestra esa misericordia para aquellas personas, para Eh, aquel que pueda tener más o menos. Acá esta persona que es An 24/7 pregunta, ¿dónde dice jamás Dios le pidió algo al pobre? ¿Cómo que no? Sí, sí dice. Si no, entonces solo las leyes serían para los ricos. El pobre nunca tendría que hacer nada. Dice que tiene Biblia, podrías buscarle, donde el Eterno le pide también al pobre. Sí, es justamente lo que estaba parafraseando recién hace un ratito, justamente que hay distintos niveles de cuando se le pide al pueblo en las ofrendas. Ya le voy a buscar a esta persona para que lo pueda leer. Igual son estudios bastante, digamos que tenemos que tener una mente abierta y tratar de entender las cosas. Por ejemplo, lo que vos nombrabas recién hace un ratito está perfecto, porque el diezmar, por ejemplo, en estos momentos, este pequeño
tiempo que nosotros le ofrecemos a ustedes es nuestro diezmo para la obra del Eterno. Este tiempo de lectura, de análisis, de ponernos a compartir la palabra del Eterno. Nosotros acá tenemos justamente un sistema, tenemos los celulares, pagamos el internet, proveemos de todas las cosas para compartir con ustedes la palabra. Compartimos lo que a nosotros el Eterno nos ha puesto en nuestro corazón, de que entendemos gracias al Ruach, y se lo compartimos a ustedes. Y es como una forma de dar lo que nosotros tenemos. Eso también es diezmar, eso también es entregar algo. No es solamente dinero, no es solamente comida, es sabiduría, es entendimiento, es compartir. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. A ver, ya le busco al Señor el tema de justamente qué hace la diferencia. A ver, ya le busco. Sí, ya le buscamos porque sí dice, hermano, sí dice que le pide también al pobre. O sea, sí, nosotros es hicimos para el todos. estudio ese, no me acuerdo bien ahora, pero está en una de las porciones. Yo lo parafraseé, pero a ver, Levítico 5, de 7 al 13. A ver, sí. Si alguien no le alcanza, justo espera que se me. Si alguien no le alcanza para comprar una oveja, entonces llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Se las llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio. Recordemos que el Eterno había puesto que tenía que, para este tipo de sacrificio, comprar una oveja, tener una oveja. Pero, sin embargo, deja evidencia de que aquel que no pueda comprar, quiere decir que era un pobre, una persona pobre, que por lo menos traiga 2 pichones o 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Entonces, quiere decir que el Eterno considera la situación del pobre, pero no está diciendo que aquel que no tenga no presente nada, sino te está dando la opción de que si no te alcanza para la oveja, podés presentar 2 palomas, porque obviamente el valor que tenía una cosa con la otra era distinto. Entonces, te está enseñando el Eterno de que tiene misericordia por aquellos que no tienen. No está haciendo acepción de personas y está considerando la situación de pobreza de cada uno. De hecho, también lo menciona porque bueno, esas son las por culpa, las ofrendas por culpa, pero también tenemos las ofrendas. En todas las ofrendas de hay paz, justamente eso. que también lo pide el Eterno. Y cuando fue la construcción del tabernáculo, también les pidió todo, no dijo solamente donen para la construcción del tabernáculo solamente los ricos, no dijo eso. Pero si estamos diciendo esto, sin haber leído la escritura, es porque no desconocemos la palabra. Segunda de Corintios 8. Sí, es mate, hermanita Kals. Disculpe que me quedé colgado. Sí, es mate.
Ahí va a traer otro versículo para que puedan tener también como evidencia de que todos, por más pobre que seamos, tenemos que ofrendar, diezmar. Dice Segunda de Corintios 8, del 1 al 24. Ay, es un montón. ¿Cómo? No leas hasta el 24, ¿Hasta dónde? Un poquito nomás. A ver dónde nos deja la evidencia. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Elohim dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron según las riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad. Ahí lo está dando evidencia. Es decir, había riqueza y también había extrema pobreza, pero todos dieron de acuerdo a cómo podían dar. Exactamente. Es más, bueno, lo que vos comentaste, que parafraseaste de la viuda, justamente les está diciendo Yeshua, le está diciendo a los fariseos, a los sacerdotes, que estaban diezmando ahí, que aquella viuda dio más que los demás, porque en proporción a su riqueza, ella dio a lo que tenía. Entonces, tenemos que entender esas cosas. Si hubiese estado mal, si hubiese sido así como lo dice usted, ¿no es cierto? De que Dios no le pide nada al pobre, que estaba mal que el pobre diera, entonces Jesús hubiese mencionado a esa pobre viuda, miren, eso que hizo estuvo mal porque ella no tenía que dar porque era pobre, tenía que esperar a que Dios la ayude así, sin hacer nada. Pero sin embargo la usó de ejemplo y la exaltó, la elevó por encima de los que estaban ahí. Entonces, diríamos, es claro, es evidente. El diezmo y la ofrenda, ese es el error. Se lo hemos leído y es el final de esta leyá. El diezmo es la ofrenda y lo está explicando. El diezmo puede ser también ofrenda para la viuda, para el huérfano. Buenas noches, bendiciones. Exactamente, es lo que nos está reflejando eso la escritura. Amén, gracias hermana Angélica, que debemos ser generosos. Ese es el propósito y el final de esta liyá, que es la liyá 5. Pero eso no está en nosotros. Esa es la justicia del Eterno. Y la entrega no es sacar, no es obligar a nadie. No es sacar, nadie está obligando y no es sacar. Nadie lo está obligando a diezmar. Usted lo hace. Y como lo dice la Escritura, hay que hacerlo de corazón, con un corazón alegre si lo quiere hacer. Nadie lo obliga, nadie le pone parámetros. Eso lo sabe usted, nada más que usted. Es más, nos enseña la Escritura que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha, lo que lo haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Eso está en cada uno. No podemos vanagloriarnos o hacer ofrenda para que todos vean lo que nosotros llevamos al templo. No. Eso es. Sí lo hemos leído y no se está refiriendo de sacar, o sea, no estamos refiriéndonos a sacarle al pobre. No, eso es, pero tampoco decimos que el pobre no pueda ofrendar. El Eterno por ejemplo, considera. Usted si no tiene nada, el tema es que usted tiene un mal concepto con respecto al diezmo. El diezmo, como lo explicaba Marcelo, no solamente es dinero. Usted puede, si usted sabe cantar, por ejemplo, el Eterno le dio ese don de cantar, usted puede ofrecerse en su iglesia y dedicar su tiempo, porque su tiempo también vale. El don que le dio el Eterno de cantar también vale. Y usted puede diezmar de esa palabra. Si a usted le dio el don de predicar, usted puede pararse frente a personas y predicar y llevar la palabra, llevar el mensaje. Su tiempo vale.
y el don que el Eterno le dio, también vale. De esa manera también está diezmando. Y eso es lo que usted no está comprendiendo, que el diezmo no es solamente dinero, es lo que nosotros podamos dar. Si usted tiene, lo que sucede, perdón, con usted es que está materializando el diezmo y no se está refiriendo a lo material, Antes no es la solamente lo moneda era material. cebada. Antes la moneda era cebada. Y en aquel momento, claro, la moneda del Éxodo, Cereales. que es justamente lo que está pidiendo usted, Éxodo 22:22, dice, no maltrates a la viuda ni al huérfano. Si los maltratas y ellos me piden ayuda, con toda seguridad que yo los voy a oír. Me enojaré mucho y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Además está hablando, eso es lo que usted me pidió, el versículo. De maltrato. No está hablando de diezmo, maltrato. no está hablando de que una persona deba o no diezmar. Lo que sí nosotros, y nos enseña la Escritura, es que el diezmo está vigente, que la sedacá está vigente, que eso que sigue perdurando. No cambie, no interprete los versículos cambiándole el sentido. Está diciendo de maltrato. No, porque por ejemplo, si usted es pobre, usted puede diezmar ayudando en la iglesia, por ejemplo, en su iglesia, suponga que tenga una iglesia virtual. Bueno, yo voy a hacer el videíto para tal día. O voy a escribir los folletos, me encargo yo. O yo me encargo de ordenar las sillas. De limpiar el templo, de velar por las cosas que se necesitan para el día de... tiene un mal concepto. Está obviamente en una mente occidental materialista. Y bueno, lo invitamos a que siga escudriñando, que siga leyendo, que busque el tesoro espiritual, no el tesoro terrenal. El tesoro terrenal, es más, hasta el mismo Yeshua se defendió de las tentaciones diciendo que la palabra, digamos que el alimento, el pan no es de lo único que nos alimentamos, sino nos alimentamos también de su palabra. Sabemos que su palabra es vida, que su palabra es alimento. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque por causa de malas interpretaciones pasó el tema de las doctrinas. Mucha gente dice, si tú no diezmas, si tú no entregas tu parte, no entras al reino de los cielos. Eso es mentira, eso no dice la Torá, no dice la Escritura. Él se agrada cuando hacemos buenas obras, cuando hacemos lo bueno, cuando ayudamos al huérfano, cuando ayudamos al que menos tiene, a la viuda. Él se agrada, Él nos ayuda. Entonces, tenemos que tener cuidado con todo eso. Justamente, ha habido muchas malas interpretaciones y terminaron justamente dañando a mucha gente. Mucha gente ya desconfía de todas esas cosas porque hubo pastores que se encargaron de malinterpretar y mal llevar la palabra del Eterno. Así que hay que tener cuidado con este tema. Aparte nos dice el mismo Yeshua, aquel que enseñe y quebrante estos mandamientos será llamado pequeño, y aquel que enseñe y guarde estos mandamientos será llamado grande. Amén. Así que nosotros leemos la Escritura y los acompañamos. Amén, así es, hermana Angélica, amén. Amén, hermanitos. Nos despedimos hasta mañana. Mañana continuaremos con la aliyá número 6, y el viernes, antes de que entremos en el día de reposo, antes del atardecer, leeremos la aliyá número 7. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos los que han estado ahí conectados. A los que compartieron el live, a los que le dieron like, a los que nos dieron regalos. Que el Eterno los bendiga. Esto nosotros lo hacemos
porque queremos seguir llevando la palabra del Eterno. No lo hacemos por diezmarlos a ustedes. Amén. Así no que lo hacemos para que nos diezmen, no lo hacemos para eso. amén, amén. Que el Eterno los bendiga, que tengan buen descanso y será hasta mañana. Ahora vamos a hacer la bendición sacerdotal, justamente la bendición arónica que el Eterno les enseñó a los sacerdotes a hacer sobre su pueblo. Amén. Amén. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleija Bijuneka Yisa Adonai Panabeleija Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. 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 Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Que el Eterno los bendiga. Laila Tov. Será hasta mañana. Amén. Hola a todos los hermanitos. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי.